Saludos amigos y amigas, soy Rafael Bernabe, senador por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Estoy justo saliendo de la más reciente sesión del Senado de Puerto Rico y la razón por la que hago este live es porque, como casi siempre, tenía planificado hacer un turno inicial durante esa sesión, pero estaba en una reunión de una comisión que estaba trabajando el tema de los problemas que tienen las personas con las compañías que hacen instalaciones de paneles solares, un tema importante. Así que llegué un poquito tarde a la sesión y no pude tomar el turno inicial. Lo que quería hacer era, a través de este live, decir brevemente lo que hubiese dicho en ese turno inicial, que son, como ustedes saben, de 5 minutos. Y quería hacer un comentario, y lo voy a hacer ahora, sobre alrededor del tema de la visita del presidente Biden a Puerto Rico, que, como ustedes saben, ocurrió ayer. Algunas personas han comentado un poco críticamente el hecho de que yo hubiese planteado o planteé que había que hacer algunas exigencias al presidente Biden durante esa visita. Y planteaban que no era apropiado hacer ese tipo de planteamiento durante la visita del presidente Biden. Algunas de las personas que dicen esto, algunos de los analistas que han hecho esa crítica, son las mismas personas que curiosamente plantean que hay que exigir a los funcionarios electos que rindan cuentas a los electores, que rindan cuenta al pueblo. Y yo estoy de acuerdo con esa propuesta, pero creo que esa política aplica no solamente a los funcionarios electos en Puerto Rico, sino que aplica a todo el mundo, incluso al presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido es que yo planteé que el presidente Biden, cuando fue candidato a la presidencia, él presentó un programa de gobierno, se llama el programa o la propuesta Biden-Harris. Como ustedes saben, la vicepresidenta Kamala Harris, ¿verdad?, iba en la papeleta con el presidente Biden. Y en esa propuesta Biden-Harris había una parte dedicada a Puerto Rico, donde había una serie de propuestas o una serie de promesas del presidente Biden. Entre esas yo destaqué 3 en este momento. Primero, el presidente Biden se comprometió a impulsar un proceso, como dice el documento suyo, para resolver el problema del estatus. Yo preferiría que dijera para resolver el problema de la autodeterminación o el problema colonial de Puerto Rico, pero está bien. Un proceso para resolver el problema del estatus. El segundo punto de la propuesta Biden planteaba que reconocía que las políticas de austeridad que ha implantado la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico han tenido un efecto negativo y deprimente sobre nuestro país. Y el candidato Biden se comprometía a detener, a hacer lo posible porque la Junta de Control Fiscal dejara de aplicar esas políticas de austeridad que han tenido un efecto tan negativo sobre nuestro país. Y en tercer lugar, el candidato Biden planteaba que quería aprobar medidas de ayuda con respecto a la deuda, lo que en el documento en inglés se llamaba debt relief, ayuda con respecto a la deuda para Puerto Rico. La realidad es que en los tiempos que lleva el presidente Biden en la presidencia, en Casa Blanca, no ha cumplido con ninguna de esas propuestas. No ha impulsado un proceso para solucionar el problema del estatus de Puerto Rico, fuera de algunas declaraciones generales y vagas, como han hecho muchos presidentes en el pasado. No ha hecho nada, o prácticamente nada, para detener las políticas de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Esas políticas han continuado hasta el punto de que la Junta ya no solo pretende determinar lo que ocurre con el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, sino que incluso, como ustedes saben, reclama el derecho a revocar la reforma laboral, que no tiene que ver con el presupuesto del gobierno, que tiene que ver con las relaciones obrero-patronales en el sector privado. O sea que la Junta no solo sigue interviniendo con el gobierno, sino que se extralimita a otras zonas también. Y en tercer lugar, él no ha tomado ninguna medida para dar ningún apoyo a Puerto Rico con el pago de la deuda, que es ahora más necesaria que nunca, porque los 2 acuerdos que han habido con respecto al ajuste de la deuda, tanto el de COFINA como el de obligaciones generales, son en términos muy desfavorables para Puerto Rico a nuestro modo de ver, y ahora mismo se está renegociando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y sería importante que el presidente Biden de algún modo interviniera en ese proceso, opinara sobre ese proceso para que Puerto Rico obtuviera las mejores condiciones posibles en esa renegociación. Así que ni con la resolución del problema del estatus,
ni con el problema que plantea la Junta de Control Fiscal, ni con la situación que tenemos de la deuda, 3 áreas que el presidente Biden se comprometió a atender, se ha tomado acción de parte de la administración Biden. A mí me parece que no es digno de nuestro pueblo que un presidente haga unas promesas a nuestra gente, venga a Puerto Rico y no se le pida una rendición de cuentas sobre lo que le prometió a nuestro país. A mí me parece que es lamentable cómo los representantes de nuestro pueblo, del gobernador para abajo, van a recibir al presidente, sonrisa, una pugna bastante lamentable entre ellos por quién se va a tomar la foto con el presidente, y no le planteen estos problemas serios que el país tiene, que él se comprometió a atender. Además hay otros problemas, por ejemplo, ustedes saben muy bien que recientemente se volvió a plantear la situación con respecto a la aplicación de la ley de cabotaje de Estados Unidos a Puerto Rico, con el tanquero de diésel que no pudo atracar porque las disposiciones de la ley de cabotaje no lo permitían. Esa medida, esa situación no se atiende únicamente con las dispensas, las excepciones que se hacen en casos de emergencia. Es necesario exigir que se exima, que se excluya a Puerto Rico de la ley de cabotaje. El presidente Biden defiende la ley de cabotaje, pero nosotros no estamos pidiendo la derogación de la ley de cabotaje. Si los Estados Unidos quieren mantener la ley de cabotaje para regular o reglamentar el comercio entre Jacksonville y Nueva York, o entre Boston y Nueva Orleans, o los puertos de Estados Unidos que sean pertinentes, la pueden mantener. Lo que estamos pidiendo es que se excluya a Puerto Rico de esas disposiciones, como ya es el caso de Islas Vírgenes. No vamos a ser los primeros que seamos excluidos. Así que si Islas Vírgenes está excluida, se puede excluir a Puerto Rico. No es necesario derogar la ley Jones. Ese es un problema que había que plantearle al presidente Biden durante su visita. Lo último que señalo es que cualquier visita de un presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico plantea necesariamente, aunque no se quiera reconocer por el mismo presidente o por quien sea, el problema del estatus de Puerto Rico. Porque mientras Puerto Rico sea una posesión de los Estados Unidos, así es que se le define legalmente, una posesión de los Estados Unidos bajo los poderes plenos del Congreso, es decir, mientras Puerto Rico siga siendo una colonia, cuando el presidente de los Estados Unidos viene a Puerto Rico, viene a visitar la colonia, viene a visitar la colonia de los Estados Unidos, viene a visitar la colonia del gobierno que él encabeza, el gobierno de los Estados Unidos. Y es un escándalo que a estas alturas del siglo XXI, el gobierno de los Estados Unidos, tanto el Ejecutivo como la rama judicial, como el Congreso, afirmen y digan y reconozcan que Puerto Rico es una posesión bajo los poderes plenos del Congreso, es decir, una colonia, y que no tomen acción para descolonizar a Puerto Rico. Eso es una afrenta, eso es un escándalo. Es como si alguien dijera: yo tengo una finca en un pueblo de la isla con esclavos trabajando en esa finca. Usted no puede decir eso y seguir andando lo más campante. Inmediatamente le van a decir: bueno, si usted tiene esclavos en una finca, en Utuado o en Jayuya, usted tiene que tomar acción inmediata para liberar a esos esclavos, porque la esclavitud está prohibida, no puede existir. Y de igual manera usted no puede decir: yo tengo una colonia con 3 millones de personas y seguir caminando lo más tranquilo. No, si usted tiene una colonia, usted tiene que iniciar un proceso de descolonización. Así que cada vez que un presidente venga a Puerto Rico, hay que plantear el problema de resolver el problema del estatus, de resolver el problema colonial de Puerto Rico. Y aquí lo último que yo quería señalar es que yo, cuando se habla del tema del estatus o se habla de cómo resolverlo, me parece que muchas veces se fomenta en Puerto Rico que adoptemos una actitud de espectadores con respecto a nuestro propio destino. Se radica un proyecto en el Congreso. En este momento hay 3 proyectos sobre el tema del estatus. Uno que es para dar paso a la estadidad, uno que es para un proceso de autodeterminación que radicaron Nidia Velázquez y Ocasio Cortés, y un tercero que se le llama el proyecto del consenso. Hay 3 proyectos. Y uno ve la discusión centrada en Puerto Rico muchas veces en ver qué va a hacer el Congreso. ¿Lo aprobarán? ¿No lo aprobarán? ¿Tendrá los votos? ¿No tendrá los votos? Nosotros observando a ver qué van a hacer con respecto a nuestra situación.
Y yo creo que nosotros y nosotras en Puerto Rico no podemos seguir siendo, y no debemos ser nunca, simplemente espectadores de qué va a pasar con nosotros. Tenemos que ser actores en ese proceso. Y ciertamente si hay unos proyectos de ley, y algunos de ellos son buenos, o por lo menos se pueden apoyar a pesar de sus defectos, como yo creo que es el caso del proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio Cortés, hay que entonces impulsarlo, hay que apoyarlo, hay que tratar de lograr que esos proyectos se aprueben. Pero siempre hay que plantearse la situación, que es probablemente lo que va a ocurrir con estos 3 proyectos, me sospecho. ¿Qué vamos a hacer si ninguno de esos proyectos se aprueba? ¿Qué vamos a hacer si el Congreso no actúa? ¿Qué vamos a hacer si el presidente de Estados Unidos no actúa? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Vamos a seguir de espectadores a ver qué pasa con nuestro futuro? Nosotros nos parece que no, nosotros tenemos que tomar acción. Si el Congreso no actúa, tenemos que actuar nosotros y nosotras. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, que sigue siendo tan vigente como antes de que se presentaran estos proyectos, es la propuesta de una asamblea constitucional de estatus. El Congreso no actúa, nosotros y nosotras tenemos que actuar. Nos organizamos y elegimos delegados, los que nosotros querramos, que defiendan las posiciones que nosotros los elijamos. Y esa asamblea constitucional nos representa a todos y todas ante el gobierno de los Estados Unidos. Y le plantea, el pueblo de Puerto Rico ha elegido esta asamblea porque queremos solucionar el problema del estatus y queremos entrar en una negociación sobre cómo resolver el problema del estatus. Es decir, tenemos que actuar, tenemos que organizarnos, no simplemente ser espectadores en el drama de nuestra situación. Así que nosotros insistimos, cuando venga el presidente de los Estados Unidos a Puerto Rico, el que sea, hay que plantear los problemas del país, no hay que simplemente ir ahí sonriente a tomarse la foto. Hay que plantearle los problemas del país y hay que plantear el problema de cómo superar nuestra situación colonial. Y no podemos simplemente esperar que el Congreso o que el presidente actúen. Ojalá que actúen y que actúen con justicia. Pero si no lo hacen, tenemos que actuar nosotros y nosotras. Y el mecanismo que tenemos es el mecanismo de organizarnos para elegir nosotros libremente una asamblea que nos va a representar. Y aclaro porque rápido empieza la desinformación. Crear una asamblea constitucional de estatus no sustituye al pueblo, no sustituye que sea el pueblo quien decida cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. No quiere decir que la asamblea va a decidir el estatus de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico es el que va a decidir a través de un plebiscito qué es lo que va a pasar con Puerto Rico. Pero precisamente para que se dé ese plebiscito en que podamos decidir realmente cuál va a ser nuestro futuro, es necesario que nos organicemos, es necesario que exijamos que haya acción sobre ese tema. Y para eso, si el Congreso no actúa, ahora mismo estamos esperando que se aprueben unas medidas. Si no se aprueban, tenemos nosotros entonces que dar paso a nuestra iniciativa de convocar una asamblea constitucional de estatus para acelerar ese proceso, para poner en camino ese proceso de autodeterminación. Así que quería comunicar con ustedes ese turno que no pude dar en el hemiciclo sobre la visita del presidente Biden. Estén atentos a futuros lives. Espero que esta misma semana haremos uno más sobre algunos de los temas candentes que nos están afectando, el tema energético, el tema de la recuperación del huracán y otros temas que sabemos que nos preocupan a todos y todas. Así que muchas gracias por su atención, espero que pasen buenas tardes y buenas noches.